Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 13 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá, en la evangelización, en la reflexión al tenor de ella, en gracia de Dios por el Espíritu Santo Paráclito, cuál es la súplica que se hace en la correcta lectura, en la correcta interpretación y en la correcta interpretación de la palabra de Dios para avanzar en la formación, obviamente del ser trascendente, con la Escuela de la Conciencia Ambiental, ECARAM. Y en este espacio-tiempo, amorosamente conectados, o sea, en un estado de alma, de plenitud más allá de la energía, del espíritu, espiritual, intelectual y emocionalmente conectados en el amor, con la Fundación Cambio Gnosis para avanzar en la transformación del ser, de la sociedad y de la cultura. Pero en ese ser cada quien está llamado a acontecer con su ser siendo cristianamente alma y cuerpo conectado. Es Cristo quien hace esa imbricación, esa transformación y esa ascensión progresiva en niveles de concienciación ambiental, en niveles de conexión sideral y en niveles de coevolución de orden natural celestial, todas ellas en orden natural. Pero se le da más énfasis a la coevolución porque se supone que es ya la virtud desde lo humano, que es fruto del Espíritu Santo, que es el Logos, la sabiduría divina, gobernando sobre el conocimiento humano para hacer que se tome la decisión ética, moral y proféticamente, con conciencia plena del todo y las partes, sus interacciones, sus retroacciones, sus proacciones, como se espera. Lo mismo, con coherencia plena. De las causas, de los medios, de los efectos que han tenido, que tienen o que habrán de tener en actuales generaciones, de pasadas generaciones o hacia futuras generaciones. Y eso implica tener una conciencia plena de escenarios todos ellos, complejidades, probables, posibles, deseables, pero también teniendo en cuenta que se habrán de dar otros no probables, otros no posibles y otros no deseables. Pero también se han de dar otros escenarios allí que escapan a la conciencia humana, porque son ininteligibles, son invisibles, son inaprehensibles a la razón, al corazón y a la pasión. En síntesis, a la humanidad del ser siendo humano, del mundo. La palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Juan habla del odio hacia Jesús por seres del mundo, pero de los del mundo que se comportan al estilo del mundo, en lo inmundo de este mundo, que se han tomado en usufructo, en fideicomiso y en propiedad lo que no le pertenece. Para ir más directo, el tentador, el enemigo, el adversario, el patán,
el príncipe de las tinieblas, que habita la tierra, la ha habitado, desde que Dios le permitió la vida, y la habitará hasta el fin. Porque en el alfa y el omega, el principio y el fin, la génesis y el apocalipsis, la serpiente siempre ha estado ahí, en representación de él, del tentador. En nuestro Padre nuestro oramos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Se acepta que existe el tentador, pero no se le cree al tentador y no se crea con él, porque ese no crea nada. No le crean nada. El creador es el Padre creador, Dios. Y el Salvador es Jesucristo, que venció en la cruz al maldito, o sea que el mal no, triunfó el bien. Hace más de 2023 años, cumplida la promesa de salvación, sigue vivo Cristo en la Eucaristía, su cuerpo y sangre derramada allí en cruz, traspasado su costado por una lanza en el corazón, sigue traspasando el corazón de todos seres creyentes. En Cristo, también en los no creyentes y en los que se hagan los descreyentes, que ya no le creen, que le creen a otra cosa, sin llamar cosa a Dios, sino a otra cosa como se considera a sí mismo, porque el ser que no reconoce la divinidad en sí mismo se está ultrajando y está renunciando a la gracia divina, santificante, y se está haciendo cosa. Y el seguir la moda, en seguir lo global, lo mundano del mundo, lo hace cosa, porque se crea o no en ello, se le crea o no a ello, y se quiera creer o no con ello, se es víctima por omisión, por coacción o por acción propia de ello, que es la influencia del consumismo, del esnovismo, del estoicismo. Estoy con el uno, estoy con el otro, estoy con el que me dé, con el que no me quite, estoy con el que me haga feliz en mi manera y el que no me perjudique en la otra. Cuando se anticipa en el Padre Nuestro el mal, es el escenario que deriva de ello. De ahí que el pleno de alma, mente y cuerpo ha de estar conectado con ese antes, durante y después, en esa falsa línea de tiempo, porque eso no conecta así, no es así, espaciotemporalidad y energéticamente, conectando todas esas tramas de vida, de procesos de vida que se han dado desde siempre y se habrán de dar. Es gracia del Espíritu Santo santificante que en este momento, en Campus, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano desde la vereda Estrella Nueva, provincia del Cartama, territorio Aviala, que se pueda estar en gracia de Dios proclamando la palabra de Dios, escrita hace más de 2023 años por nuestros hermanos consagrados, cristianos, apóstoles, discípulos, seguidores, inspirados por el Espíritu Santo, que la ha seguido testificando, testimoniando y promulgando la Santa Iglesia Católica en la Doceri, la cátedra, como decía Fray Nelson Medina, Doceri, doctorado de la Iglesia. Hacia allá apuntamos, en gracia de Dios. Y en el formar, porque es darle forma, para nosotros que es en lo humano, estructura, organización, funcionamiento, lo que llaman ahí en gerencia, darle un corpus, pero más que teórico, más que práctico, más que innovador, es un corpus que integra alma, mente y cuerpo. O sea que su centro de concurso está fuera del cuerpo, está fuera de la mente y está fuera del corazón. Así que es inocuo, inútil e inequitativo, injusto, invariantemente pérdida. Como decía nuestro hermano Pablo, todo lo considero pérdida
después de haber ganado a Cristo, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Poder dar testimonio de eso, seres amados, eso es una bendición. Frente a quererle dar potestad, rigurosidad, cientificidad a algo que es finito, a algo que es material, a algo que es superfluo, que porque se consigue lo puede controlar haciendo una unidad de control, que es lo que llaman la injerencia, planear, ejecutar, evaluar, y un proyecto de vida. Primero, si está viviendo en plenitud, ¿será que la vida se puede proyectar desde lo humano? ¿Habrá ser humano que pueda decir yo quiero y voy a vivir 100, 1000, 1.000.000 de años? ¿Habrá el primer ser humano que pueda decir yo voy a tener todo y que lo logre y que realmente lo haya demostrado? Pues que lo diga así, que lo haga, da pasitos, avanza, muy poquito, no le alcanza una vida siquiera para un llamado logro. ¿Logro de qué? De logro que lo metió en ese cuento, el patán, utilizando las instituciones, utilizando las organizaciones, utilizando las pequeñas asociaciones, incluso en el hogar, en la familia, en la comunidad. Falsa misión, porque hay un falso ministerio, porque le hace ver talentos, gracias y dones que no tiene, porque eso es gracia de Dios. Que talento humano. Y es que es por talento humano que se es. ¿Qué es el ser? ¿Por qué nace? ¿O por qué se hace? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo conecta con la realidad? ¿Cómo es ser y realidad? ¿Y cómo van esos procesos de vida? Y si se es desde el principio, será siempre hacia el final el mismo, invariante. ¿Cómo cambia? ¿Quién lo cambia? Entonces, ¿cómo rectifica frente a esa precisa supuesta medida que hizo al inicio de perfección, de que eso es lo que voy a hacer dentro de 100, 1000, 1.000.000 de años? Modelo, referente, propuesta, ¿cuál? Si se logró esa virtud de desarrollar una propuesta, ¿en qué momento de su vida? ¿Con quiénes y para qué fines? Porque esos son los acuerdos, esos son los consensos, esos son los ajustes. ¿Quién los hace? El que está en la pirámide, en la parte superior. ¿Quiénes toman la decisión? ¿Con base en qué? En el tener, en el poder y en el placer. ¿Qué es qué? Económico. ¿Y qué es económico? Financiero. Se querrá otra síntesis más ilustrativa de lo que ha sido el devenir de la humanidad en el mundo, desde toda la creación. Eso es lo que está mostrando el globalismo. ¿Y hacia dónde apunta eso? A una debacle. Todo lo contrario, al orden natural, a una expansión de la conciencia, a una conexión planetaria de todos los seres. Sí, es muy bonito poner ahí en el plan de gobierno que con el concurso de todos, los únicos que se puede garantizar que todos estamos ahí, hijos de Dios, por participación, somos los seres humanos, la persona humana, la criatura humana. Y no ha sido por logro, ni por mérito, ni por una lucha humana. Ha sido por gracia de Dios, que nos hizo hijos suyos y nos ha amado desde siempre y nos va a amar siempre. Participación. Porque por naturaleza, Jesús Cristo, sí es el Hijo de Dios. Y en espíritu y en verdad así lo ha demostrado siempre. Incluso desde antes de nacer, desde la misma preconfiguración, con la Sagrada Familia ya existía el Hijo de Dios. Y que iba a venir hace 2023 años, y que iba a acontecer con esta comunidad de Israel, de Belén, del pueblo anahuín,
y que iba a ser hijo de la Santísima Virgen María, y que la Santísima Virgen María, casta, pura y obediente, iba a decir sí a la voluntad del Padre, y que a partir de él decirle sí al ángel, también José le diría sí, acepto a María así como es, porque es el Espíritu Santo quien la va a concebir, y por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó Jesús en María Santísima y se hizo hombre. Fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó. Todo ello está ahí en el credo y ya está preconfigurado. Todas las profecías se cumplieron, se han cumplido y se van a cumplir. ¿Cuál es el final? Bendición, reino de los cielos, vida eterna. Pero amorosamente invitamos a creer. Si no hay creencia, no hay acreencia. No se puede ser acreedor de lo que no se es creedor. Valga pues el hipocorístico ahí, la licencia poética, el uso de palabras, sin ser un galimatías, porque es creyente. Sí se sabe lo que se quiere decir, pero eso se utiliza mucho en región, en contexto, para hablar de la famosa repentinismo, la trova, que eso es incluso desde España, de por allá llamada madre patria, desde el pueblo occidental, del trovador, el cantaor, que ese es el flamenco y todas esas odas ahí, con todos esos cantos y maravillosos, la poesía hermosa. Eso permite la estética, la resonancia interior de esa resonancia cósmica de la música, los cantos gregorianos que exaltan el alma. Amorosamente invitamos allí con Fray Alejandro Tobón los lunes y los miércoles a las 10 de la mañana, cantos gregorianos, en el canal de YouTube. Enamórate de Jesucristo. Esa es la propuesta con la Orden de los Carmelitas Descalzos. Ahora está en Francia precisamente. Y desde allí celebrando. Ahora a las 10 de la mañana, ahora Colombia, el Santo Rosario con la Virgencita de Fátima. Seres amados, todo ese proceso. Entonces vamos descodificando, vamos desconstruyendo, vamos desmontando. Pues es la invitación que amorosamente, en gracia de Dios por el Espíritu Santo, su servidor, amigo y hermano hace. No es porque sea ni su voluntad, ni su inteligencia, ni su actitud. No trata, como lo recomienda el mismo Espíritu Santo, la voluntad propia acorde a la voluntad divina en el Padre Creador, la inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Santificador, y la actitud propia acorde a la actitud divina en Jesucristo, sanador, redentor, salvador. Amén. Todo ello en orden natural, la impronta de la creación, el Creador, para hacer la voluntad de Dios Padre, caminando a la derecha de Dios Padre, y para dar gloria a Dios Padre, omnipotente, omnipresente y omnipotente, omnipresente, toda la familia sagrada. Amén. La familia de Nazaret y tu familia, ser amado, tú, tu padre y tu madre, que encarna allí mística, espiritualmente, también conecta con la divinidad. En el canal, puente, la Arca de la Alianza, María Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, en cruz, como nos lo ha inspirado el Espíritu Santo, con Juan, apóstol, evangelista y el escritor escatológico del Apocalipsis. Profecías que se van cumpliendo. Y el corazón traspasado de María en cruz, por el corazón traspasado de Jesús en cruz. El Espíritu Santo inspira aquí. José, claro, ya no estaba en la vida terrenal, pero seguía en el corazón de María, en el corazón de Jesús, su Hijo, por ser padre putativo y esposo castísimo de María, José, pero sigue siendo hijo representando la humanidad, representando la alianza entre humanidad y divinidad. Es que eso es inenarrable, eso es inexplicable, eso es inconmensurable que pueda ocurrir. Y eso es una bendición, eso es una gracia de Dios, eso es influencia divina. Es que humildemente su servidor, amigo y hermano, no encuentra las palabras, no sabe cómo expresar ello, cómo decir algo que es tan superior a la conciencia humana. Falta mucho trabajo de meditación, de oración, de ayuno, de acción, de vida sacramental, bautismo, comunión, confesión y por tanto de caridad, dignidad y sacrificio.
de entregar todo como una ofrenda de amor a Dios, siempre sintiendo, pensando y actuando en Dios, tratando que todo lo que se vive, toda la vida misma, se consagra y la obra sea en Dios, que por tanto los testimonios por obras, por hechos y acciones sean divinizantes, santificantes, gratificantes, pero en la gracia de Dios es de haber recibido esa gracia por voluntad del Padre, con toda la voluntad propia, aumentarla, como decía Jesús en los talentos. Providencia divina que le permita a uno, como ser hijo de Dios, devolver ese talento replegado en bien vivir, en bienaventuranza para muchos, muchos, muchos. En principio, que haga su propio trabajo, pero sin estorbar la obra de otros, seres amados, que es la historia que el Padre Creador escribe con todo ser amado y que Cristo va vinculando uno y otro. Siempre está en la relación. Esponsal, sí, ahí está de tercero, siempre triangulando. Donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, decía Jesús. Cristo interior, Cristo exterior y Cristo de contorno. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Que eso es una verdad revelada. Y esa es revelación del Espíritu Santo Paráclito. Es que siempre ha estado, está y estará allí. Y cuando Jesús decía eso, lo sigue diciendo y lo dirá siempre. Porque está inhabitando la Sagrada Familia en toda criatura humana, persona humana, divinidad humana, porque es una gotita de divinidad en lo humano. El concepto de humanidad se refiere al propio hombre, al propio mundo de este hombre, de este sujeto, ser siendo. Pero humanidad en tanto va replegando a todos, 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 en absoluto, que han habido, que hay y que habrán. Quien se da a la tarea de querer gobernar a todos, pregunta que se podría hacer trascendental. ¿Cómo habría de gobernar para las almas que están en el reino de los cielos, para las almas que aún no han nacido y para las almas que están en el purgatorio, en transición? Siendo ya muy grande la pregunta, ¿cómo habría de gobernar a todas las almas de este mundo? Los que se proclaman potencia mundial, imperio mundial o la geopolítica mundial. ¿Cómo hacen para garantizar que todo ser siendo esté vinculado en esos procesos? Que sus planes estén considerados allí y que esos planes sí sean santos, sí sean en santidad y sí sean santificantes de todo ser siendo, no solo de sí mismo. Es que orar por sí mismo es muy fácil. Te pido, te pido, te pido. Te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias. Te deseo, te deseo, te deseo. Sí, y eso no pasa de un balbuceo. Eso es que ahí lo que realmente trasciende es poderlo lograr. Si Jesús en 33 años, siendo hijo de Dios, no lo logró, no es porque no quisiera, sino porque se puso en la condición de más pobreza y humildad, de lo más mínimo, para mostrar que desde ahí se puede arrancar, que ese renacer es renacer espiritualmente, como meditaba la palabra de Dios ayer, en gracia del Espíritu Santo. Renacer desde ahí para empezar a crecer y poder co-crear con el Padre Creador, poder co-transformar con el Hijo Unigénito Salvador y poder co-santificar con el Espíritu Santo Santificador, es aportar al Creador en la creación, como cosa creada, como criatura que es, pero en esa gracia. Bueno, si no lo hizo en 33 años, ¿quién habría de hacerlo así tenga todos los años del mundo? Como se reflexionaba hace un rato, en gracia del Espíritu Santo. Entonces, seres amados, ¿cuál odio? Cambiemos ese odio
utilizando aquí mismo la figura literaria, por uno con una H intermedia. ¡Oh Dios! Agreguémosle una S al final. ¡Oh Dios! Aclamar al Señor la tierra entera. Eso es. Ese odio, que no es lo contrario al amor, sino una de las solas expresiones de ello, que es más la consecuencia. Y Fray Nelson Medina sí que lo ha bastante trabajado en los congresos, en los retiros espirituales, en la formación, porque él es doctor de la Iglesia. Él es doctor en teología fundamental. En Irlanda estudió, él es de la Orden de los Dominicos, inspirado en Santa Catalina de Siena, inspirador de muchas almas, entre ellos, humildemente, su servidor, amigo y hermano. Ese es el proceso de evangelización que estamos llevando para avanzar a sí mismo en la formación y poder llevar a una transformación. Estamos iniciando, pero si vamos a hablar de la universidad, que la universidad fue creada, en casi todo había ya la mal denominada América, Colombia, la Universidad de Antioquia se puede dar testimonio. Fray Rafael de la Serna, su fundador, hacia 1803, vaya vea en lo que está traducida hoy en día, vaya vea sus planes de desarrollo, vaya vea, bueno, pero eso todas, públicas, privadas, oficiales, no oficiales, formales, no formales, toda la educación en la varaunda de lo político, en la varaunda de lo económico, en la varaunda de lo social, apuntándole a lo mismo, a la Agenda 2030, a los protocolos de llamado desarrollo sostenible. ¿Y qué es eso? Todo afuera es del ser y todo fuera de Dios. Eso es arriano, eso es de Arrio, eso es pagano. Y si Pablo pudo unir a los gentiles para con los judíos conversar una comunidad, oramos a San Pablo para que acontezca en nosotros y en esas visiones que tuvo en su momento puedan darnos a nosotros visiones que realmente orienten las llamadas planificaciones, pero que son planeaciones, planes de marco lógico, darle forma a eso. La transformación empezaría desde allí, pero eso está en gracia de Dios, que de miles de millones de seres, todos, cada uno vaya haciendo ese proceso. Ya empezamos. Te animas, ánima, tú, ánima. Neuma, vamos a conectar neumas, vamos a hablar de un alma, de una animidad, como se meditaba en la palabra de Dios ayer, cómo se reflexionaba y cómo se contextualizaba. Ánimas. Entonces un alma mater, el alma madre, es el alma de la Madre Santísima Virgen María. Si seguimos orando para que se converjan las almas, todavía nos faltan muchas. Entonces, ¿quién podrá decir que tiene todas las almas para decir que es un alma mater, que un alma madre? Es que es por gracia. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Quién más? ¿Que la Madre Tierra? ¿La madre de quién? ¿Y cómo? Es una criatura. Está el Creador. Eso mismo le desmontó Pablo a los arrianos allá y a los griegos y a todos esos idólatras con falsos dioses, falsas deidades, todas provienen de Dios, que Zeus, que Hermes, como le decían respectivamente a Bernabé y a él mismo, que porque tenía el don de la palabra, no el Espíritu Santo, porque él mismo lo decía, es que no soy yo quien obra, es Cristo que vive en mí, y poder decir eso es la gracia más grande que pueda tener un ser humano, que eso es producto de que hay una transformación en su ser interior, y no lo dice su servidor, amigo y hermano, entre otros, Fray Alejandro Tobón, que esa es la gracia santificante, de ver que todos los días esa transformación se va dando en Cristo, y la gloria sea para Dios. Amén.